Hola, buenos días. Les saluda Mayví Rondón, coordinadora del Aula Virtual de Derecho Latinoamericano de CENLAE, espacio para la disertación jurídica sobre temas de interés para la región latinoamericana. Primero que todo, pedimos disculpas por el retraso que hemos tenido, un problemita técnico por mi parte en la computadora, no había podido ingresar a nuestra plataforma Zoom. Sin embargo, aquí estamos, ya nuestra conferencia de cierre de esta mañana. Les damos la más cordial bienvenida a la conferencia de cierre del ciclo de conferencias ambiental organizado por CENLAE con el apoyo tecnológico de Universitas Fundación para esta aula virtual de Derecho Latinoamericano CENLAE. Estamos transmitiendo en vivo a través del canal de YouTube de Universitas Fundación y también utilizando la aplicación Zoom Meeting como aula virtual. Hoy, como les decía al inicio, es nuestra última sesión del ciclo de conferencias de ambiente, de materia ambiental. Sin embargo, en enero del 2021 continuamos con una parte que falta, que es recursos hídricos, sobre este ciclo en materia ambiental. Pero es muy importante porque hoy terminamos nuestras actividades académicas por el año 2020 y cerramos este ciclo de conferencias en materia ambiental con la ponencia del profesor Cristian del Piano. El doctor Cristian del Piano es ministro presidente del Segundo Tribunal Ambiental de Chile y su conferencia es titulada Litigación climática, el rol que deben jugar los tribunales para enfrentar el cambio climático. El doctor del Piano desarrollará el rol central de los tribunales en materia de justicia ambiental, el cual ha quedado reflejado hasta ahora en velar porque el cambio climático sea un elemento para considerar como parte del contexto de las intervenciones del hombre en el medio ambiente o ayudando a la concreción de los objetivos de mitigación y adaptación. Sin embargo, la fuerza y relevancia que rápidamente ha tomado la cuestión climática y el dinamismo propio del derecho ambiental parece invitarnos a analizar y debatir sobre el surgimiento y desarrollo de una justicia climática donde la construcción de una noción amplia de legitimación activa juega un rol preponderante. Esto es la base, la síntesis de la conferencia del profesor del Piano. El profesor del Piano es abogado de la Universidad Diego Portales, es doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca, ha sido profesor e investigador en Derecho Ambiental y en Derecho Internacional del Medio Ambiente y autor de diversas publicaciones en la materia. Actualmente es ministro presidente del Segundo Tribunal Ambiental de Chile. Antes de dar la palabra a nuestro profesor invitado, indicaremos las normas para el público participante y la dinámica para la fase de preguntas y respuestas. Primero, por favor, agradecemos que mantengan sus micrófonos apagados o cerrados durante toda la videoconferencia y por favor eviten activar la opción compartir pantalla en Zoom. Segundo, las preguntas y o comentarios deben hacerlas por escrito a través del chat para quienes se encuentran en la sala virtual de Zoom o a través de la sección comentarios para quienes ven la transmisión desde el canal de YouTube. Agradecemos que las intervenciones se refieran al tema que se está tratando y a los fines de dar paso al mayor número de comentarios o preguntas, por favor deben realizar un comentario o pregunta por participante. No olviden escribir su nombre y país donde se encuentran. Descrita la dinámica, le damos la más cordial bienvenida al profesor Cristian del Piano al aula virtual de Derecho Latinoamericano de CENLAE. Bienvenido, profesor. Momento que tiene el micrófono apagado. Ahora Ahí. sí. Muchas gracias, Mayví, muchas gracias por la invitación. Un gusto para mí estar acá. La verdad, las cosas que, dada la pandemia, bueno, esto tiene sus ventajas y sus desventajas. La desventaja es que no puedo estar haciendo la ponencia o la conferencia presencialmente disfrutando de las bondades de República Dominicana, pero sí tiene la ventaja que esto permite que cada vez más personas tengan acceso a este tipo de instancias que sin duda contribuyen al debate. Voy a compartir la pantalla para, aquí está, para mostrar aquí la presentación. ¿La ven bien, no? ¿Sí? Bien. Sí, profesor, se ve perfecto.
Muchas gracias. Desde luego que es de aquellas cosas que están en desarrollo, son una especie de noticias en desarrollo y vamos a ver cómo la litigación climática ha sido un elemento que ha estado presente los últimos años y que va a seguir evolucionando. Y la idea de esta conferencia es poder presentarles más o menos un panorama de en qué consiste la litigación climática, cómo está el ambiente o el clima, valga la redundancia, en esta materia en los tribunales, voy a decir, nacionales de diversos países. No hay propiamente litigación climática, no había hasta ahora, propiamente litigación climática en tribunales internacionales. Pero sí lo ha habido en distintos países, como vamos a ver, y en distintos aspectos. Tan es así que se ha, de alguna manera, sistematizado en qué aspectos se ha abordado la litigación climática en distintos países. Luego de ello me referiré a cómo está la situación de la litigación climática, por lo menos en mi país, y un poco al hilo también de las reformas que se han ido haciendo en mi país respecto de la institucionalidad ambiental y cómo se sitúan los tribunales especializados ambientales en este contexto. Y es un poco intencionado esto, yo lo sé, porque creo que Chile hoy día, desde el punto de vista de la institucionalidad ambiental y de la institucionalidad de los tribunales ambientales, puede servir como un buen ejemplo eventualmente a seguir por otros países de América Latina, que Chile no es el único que tiene tribunales ambientales, pero sí creo que es un modelo que puede ser observado, digamos, de cerca por otros países que quisiesen en algún momento optar por esta vía. Y por lo tanto, a ver si ahí puedo... Ahí está. La estructura de esta presentación, vamos a hablar algunos aspectos básicos de litigación climática, que vamos a entender por litigación climática, cómo se han desarrollado un poco las bases de datos sobre litigios climáticos, un poco para orientar al público en cómo buscar de alguna manera los litigios climáticos. De ahí vamos a hablar de la jurisprudencia extranjera, desde el punto de vista nacional chileno, digamos, lo que para nosotros es jurisprudencia extranjera, y luego centrarnos un poco en la jurisprudencia nacional, al hilo, ya decía, de la estructura que nos hemos dado de tribunales ambientales. Primero, para poder tener una definición más o menos orientativa respecto de litigación climática, nos vamos a referir a litigación climática como aquellos casos que hayan sido llevados ante instancias ya sea administrativas, judiciales o investigativas, que puedan presentar ya sea cuestiones de hecho o derecho o de materias científicas relativas al cambio climático o de esfuerzos de mitigación y adaptación al cambio climático. Entonces, desde este punto de vista, obviamente estamos hablando de litigio climático, es decir, estamos hablando de un momento en el cual dentro de las causas o dentro de los litigios que se ventilan ante distintos tribunales, uno de los debates que está en juego siempre está detrás del cambio climático como un factor, ya sea como factor de hecho, como un factor jurídico, como factor científico. Desde el punto de vista de la litigación climática, en general, probablemente muchos de ustedes esto ya lo saben, la Universidad de Columbia, con el programa de Naciones Unidas sobre medio ambiente, así como la London School of Economics, propusieron una clasificación para los distintos tipos de litigios climáticos que se han identificado a nivel mundial. Y se han clasificado de 5 maneras distintas. Una primera materia, que ustedes lo tienen en la lámina, consiste en la exigencia para los estados de cumplir con sus compromisos, ya sea legislativos o ya sea políticas públicas. Un segundo criterio de clasificación son aquellos litigios climáticos que se han ventilado debido al impacto de la extracción de recursos y su vínculo ya sea con el cambio climático o con la resiliencia. Un tercer criterio de clasificación se determina por las emisiones particulares como causa inmediata de impactos adversos respecto del cambio climático. Y ya vamos a ver algunos casos de ello. En una cuarta casilla, digamos, podemos clasificar aquellos litigios climáticos que
tienden o que se ventilan para establecer responsabilidades, ya sea por fallas o por esfuerzos de adaptación al cambio climático, y por último, para aplicar la doctrina del public trust. Vamos a ver algunos casos emblemáticos o de referencia, digámoslo así, en esta materia, pues, atendido a cada una de las clasificaciones. Desde luego, aquí estamos hablando, hay varias bases de datos sobre litigación climática que uno puede encontrar. Desde luego, el Programa de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente tiene una, el Saving Center, digamos, el Columbia Law School, en fin, uno puede encontrar y uno puede buscar en distintas bases de datos las distintas causas o los distintos litigios climáticos que se han dado por países. Y nos encontramos, por ejemplo, si uno hace un rastreo por esa jurisprudencia, desde el año 86 hasta actualizado a mayo del año 2020, más o menos este es el panorama a nivel mundial de la cantidad de litigios climáticos que uno puede encontrar. En primer lugar, y diría por lejos, se encuentra Estados Unidos con más de 1.200 litigios climáticos encasillados en algunos de estos 5 criterios. Y luego encontramos otros países que han tenido diversos litigios en esta materia, como Australia, Reino Unido o la propia Unión Europea, que estamos hablando de los 27. En fin, una serie. Chile, por aquí está, a ver si me ven el cursor, aquí Chile se ve con 2 litigios climáticos, con 2 causas, digamos, o 2 materias en las cuales se han ventilado litigios climáticos, y esto yo lo que sí tengo que decir que tenemos más. Pasa que probablemente en la información que hemos enviado a estas bases de datos no sé si o no están completamente actualizadas, o bien por alguna razón no se han incorporado. Vamos a ver que no son tantos más, serán unos 5 o 6, pero que los vamos a revisar. Pero de alguna manera aquí está representado más o menos el universo. República Dominicana, por ejemplo, no aparece con litigios de cambio climático. A lo mejor ustedes me podrán ahí decir que a lo mejor esa base de datos no lo ha contemplado por alguna razón, y probablemente sí que tengan. Si lo tienen, me encantaría también en el chat que me lo pudieran hacer saber para poder estudiarlo. Respecto al criterio número 1, es decir, la exigencia de que los estados cumplan con sus compromisos legislativos y políticas públicas, desde luego el caso más notable que podemos encontrar, el primero que uno tiene que hacer referencia, el caso Urgenda, que es el caso Urgenda contra el Reino de Países Bajos. Pero no es el único, obviamente, hay otros, y los más notables probablemente sea el caso Legari contra Pakistán, la República de Pakistán, y Thompson contra el Ministerio de Asuntos de Cambio Climático en Nueva Zelanda. Así como también el caso Massachusetts contra la EPA en Estados Unidos. El caso Urgenda, como ustedes probablemente esto ya lo sepan, seguramente en las conferencias anteriores mucho se habrá hablado de este caso, tuvo como objetivo el lograr la implementación de una política de reducción de gases de efecto invernadero más ambiciosa que la que fijó el propio Reino de Países Bajos para el año 2020. Era la impugnación en definitiva de un instrumento de política pública, en que básicamente la Corte del Distrito de La Haya básicamente señaló o exigió que el Estado debía ser más ambicioso en la reducción de los gases de efecto invernadero, y tenía que hacerlo de manera urgente y significativa, basado, decía, en las obligaciones de derechos humanos contenidas especialmente en el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Esta sentencia produjo mucho revuelo, desde luego llegó a la Corte Suprema de Países Bajos, que confirmó finalmente la sentencia. No es el único, ya decíamos, el caso Legari con Pakistán. Se reclamaba el fallo, digamos, o los problemas de Pakistán en llevar adelante la política nacional sobre cambio climático, así como también el marco para la implementación de la política de cambio climático entre el 2014 y el 2030. En este caso, se alegaba la demora del Estado en la implementación de esta normativa, también basado en los derechos fundamentales de los ciudadanos, considerando los factores de riesgo que tenía
Pakistán desde el punto de vista de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. El máximo tribunal en Pakistán determinó un conjunto de medidas como reparación, instruyó a distintos ministerios para nombrar a una persona responsable para el cambio climático, que fue una exigencia institucional, y la creación de una comisión para el cambio climático que estuviese representada por distintos sectores, tanto públicos como privados. En el caso de Thompson contra el Ministerio de Asuntos Climáticos, también se refería a la implementación de los objetivos de reducción de gases de efecto invernadero requeridos por la New Zealand's Climate Change Response Act, y estimando que las metas impuestas como insuficientes y debían ser revisadas. La Corte estimó básicamente que si bien el ministro, digamos, tiene discrecionalidad para fijar estos objetivos, la discrecionalidad está limitada por la Climate Change Response Act y por la evidencia contenida en el reporte del Panel Intergubernamental en Cambio Climático, así como por las obligaciones internacionales del país. Y por último, Massachusetts con EPA, se exigió al Environmental Protection Agency para regular las emisiones de 4 gases de efecto invernadero, entre ellos el CO2, emanados de vehículos motorizados de conformidad a la Clean Air Act. Y la solicitud fue rechazada. Básicamente, lo que se dijo en este caso es que la EPA no ofreció una explicación razonada de su negativa a decidir si los gases de efecto invernadero causan o contribuyen al cambio climático. Por lo tanto, la actuación resultaba arbitraria, caprichosa y, por lo tanto, contraria a la ley. En materia de extracción de recursos y su vínculo con el cambio climático y resiliencia, nos encontramos también con algunas causas más o menos emblemáticas. Cluster Resource Limited en contra del Ministerio de Planificación en Australia, Greenpeace contra el Ministerio de Petróleo y Energía en Noruega, y Earthlife Africa Johannesburg contra el Ministerio de Asuntos Ambientales de Sudáfrica. En este caso, en el caso Cluster Resources, una empresa demanda al Ministerio de Planificación por la decisión de rechazar la solicitud de construir una mina de carbón a rajo abierto en New South Wales. Estas cosas que son más bien usuales en términos desde el punto de vista de la evaluación ambiental de un proyecto o actividad, por ejemplo, derivado de una evaluación de impacto ambiental, se produce por la reclamación judicial finalmente de un rechazo a una evaluación ambiental. La Corte, en este caso, confirmó la decisión, para lo cual lo que hizo fue hacer un balancing test de los costos y beneficios sociales del proyecto, considerando especialmente los impactos que gases de efecto invernadero emanados del proyecto podrían tener en el cambio climático. Es decir, incorpora en este análisis de costo y beneficio los impactos potenciales de los gases de efecto invernadero en materia de cambio climático. En Greenpeace, lo que se reclamaba era que el Ministerio de Petróleo y Energía había violado la Constitución al otorgar autorizaciones para la extracción de petróleo y gas. En este caso, la contienda era una contienda más bien de índole constitucional, podríamos decir desde el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación o un medio ambiente limpio o como se refleje en distintas constituciones. Y se estimó lo que sigue en la sentencia, a pesar que se ratificó la decisión del Ministerio de Petróleo y Energía, estimó que la emisión de CO2 en el extranjero producto del aceite y gas exportado a Noruega eran irrelevantes para evaluar si la decisión violaba la norma constitucional. Es decir, claro, la discusión científica se centraba en que el consumo del petróleo que se iba a exportar, entonces, básicamente lo que hacía era contribuir al cambio climático. En Earthlife Africa Johannesburg, el reclamo fue en contra de la autorización que se entrega por el Departamento de Asuntos Ambientales a un proyecto que contemplaba la construcción de una planta a carbón de 1.200 megawatts. Aquí la situación es la contraria a la ocurrida en Australia. Si en Australia se había rechazado el proyecto de la actividad, aquí se autorizó el proyecto de la actividad. Y aquí la discusión, y adelanto un poco lo que está pasando un poco en Chile con esto, en qué etapa estamos. Básicamente la discusión se centra en
cómo se toma el elemento cambio climático en la evaluación de impacto ambiental de un proyecto o actividad. Y especialmente cuando no hay, que lo que pasa en Sudáfrica, lo mismo que pasa en mi país, y probablemente lo que pasa en muchas legislaciones, que es cómo se integra el elemento de cambio climático a la evaluación de impacto ambiental. Sobre eso ya se ha escrito bastante, no es el objeto de esta conferencia, pero sí yo les invito a investigar sobre ese punto, porque es un punto muy, muy interesante de discutir. Entonces, la ausencia, dice las alegaciones de una disposición expresa que requiere una evaluación de los efectos de cambio climático, no implica que no exista una obligación legal de considerar el cambio climático como una cuestión relevante. Entonces, y aquí lo que dice la Corte Sudafricana es que la evaluación puede ser requerida aún a falta de lineamientos para confeccionarla. Es decir, el titular del proyecto de actividad tendría que considerar los elementos de cambio climático, aun cuando no sea un elemento que esté expresamente regulado en la ley. Lo cual puede ser bastante, pues, nos lleva a todo un ámbito de, entonces ¿cómo ese titular puede considerar los elementos de cambio climático de un solo proyecto o actividad que contribuye al cambio climático en todo el mundo? Es de aquellas cosas que están en la mesa de discusión. Luego, como tercer criterio, es establecer qué particulares emisiones son la causa inmediata de impactos adversos del cambio climático. Aquí nos encontramos con tres causas, o sea, digamos, vamos a hablar de tres causas, desde luego hay muchas más, pero son tres causas que hemos considerado más bien emblemáticas o representativas del problema. Caso Lluya contra RWE en Alemania, caso City of New York contra BP y otros en Estados Unidos, y Native Village of Kivalina contra ExxonMobil también en Estados Unidos. El primer caso es un caso que probablemente ustedes conozcan porque involucró a un campesino peruano que demandó alegando que RWE había contribuido conscientemente al cambio climático mediante la emisión de volúmenes importantes de gases de efecto invernadero, generando un peligro para su pueblo en Perú. Este campesino peruano demandó en Alemania porque la sede de la empresa era allá, a pesar que los impactos se habían producido en Perú, en la fundamentación de la demandante. En este caso, no fue posible otorgar una compensación al demandante, dado que su situación no cambiaría, aun cuando RWE detuviera la emisión de esos gases. El análisis es un poco el análisis con el impacto o sin el impacto, y el tribunal determinó que sin el impacto no se modificaría mucho su propia situación. Además, dice el tribunal, ninguna cadena causal podía establecerse entre los complejos componentes de la relación causal, entre específicas emisiones e impactos concretos del cambio climático. En el caso de City of New York, en contra de British Petroleum y otras 5 más productoras de combustibles fósiles, se alegó que sus conductas exacerbaban el cambio climático, causando perjuicios a la ciudad. Y ahí la discusión era el equilibrio entre los beneficios globales del uso de combustibles con la gravedad de sus riesgos. La Corte Federal, que conoció del asunto, estimó que se infringiría severamente las decisiones de política exterior que se encuentran dentro del ámbito de competencias del propio gobierno de Estados Unidos al aceptar una demanda que versara, digamos, sobre emisiones internacionales de gases de efecto invernadero. A pesar que, en general, la doctrina de Estados Unidos, uno mira las causas primarias en el derecho ambiental, estimaba que los efectos de la contaminación debían verse desde el punto de vista más que internacionales, digámoslo así, un punto de vista transfronterizo o como una especie de germen federal, una cosa o alguna cosa por el estilo. En el caso Native Village of Kivalina, en contra de ExxonMobil Corporation en Estados Unidos, la comunidad nativa y la ciudad de Kivalina demandaron por daños a 24 compañías que estaban sindicadas como las mayores productoras de gases de efecto invernadero en Estados Unidos
por su contribución al cambio climático. Aquí la discusión es si el asunto del manejo del cambio climático es una cuestión jurídica o es una cuestión política. Básicamente, esa era la discusión. Sin embargo, el tribunal se fue por otro lado. Se fue por un problema netamente probatorio. Decía, mire, no existe prueba suficiente relativo a que las compañías demandadas hubiesen causado efectivamente el daño que se demanda. A pesar que creo que la discusión ahí era distinta, pero el tribunal decidió abordarla desde una vía distinta. Cuarto criterio, podemos hablar del establecimiento de responsabilidad por la falta de adaptación y los impactos de la adaptación. Y aquí hay casos, un caso que por una situación que fue bien conocida, que es el caso del huracán Katrina, y el caso de Environment Eunice en contra de Canadá. En el caso de Katrina, la demanda se dedujo en contra del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos por reparación de daños derivados de la exacerbación de efectos del huracán Katrina en el área de New Orleans. Y esto tenía que ver también porque esta exacerbación está dado por un método de dragado de un canal que permitía, valga la redundancia, canalizar las aguas que venían del huracán, y que el método de dragado utilizado no fue suficiente para adaptar a la ciudad de New Orleans al cambio climático. Y en el segundo caso, el caso Environment Eunice en contra de Canadá, este fue un caso de una class action, en que se solicitó declarar que el Estado canadiense había violado los derechos fundamentales de los residentes de Quebec al no implementar las medidas necesarias para limitar el calentamiento global. Así que, y la verdad de las cosas es que aquí también, de alguna manera, el tribunal optó por la vía más bien formal que material de la discusión, y cuestionó la determinación del límite de edad fijado por las demandantes. Por último, en el caso de la doctrina del Public Trust, la invocación de la doctrina del Public Trust, encontramos los casos Juliana contra Estados Unidos y Chernaik versus Brown en Estados Unidos, y Generaciones Futuras con Ministerio de Medio Ambiente en Colombia. En el caso Juliana, 21 personas, 21 jóvenes, cuestionaron las decisiones de la presidencia de Estados Unidos y de varios departamentos y agencias porque habrían tenido conocimiento relativos a que el dióxido de carbono producido por la quema de combustibles fósiles era efectivamente un desestabilizador del clima. Y en este caso, el tribunal lo que sostuvo fue la existencia, en realidad, de un derecho fundamental a un sistema climático capaz de sostener la vida humana. Cuestión que puede ser proyectado, puede ser un nuevo derecho que se incorpora finalmente al catálogo de derechos fundamentales que tiene la persona humana. En el caso Chernaik versus Brown, la doctrina del Public Trust, lo que se alegaba, era que no impone una obligación fiduciaria al Estado a proteger afirmativamente ciertos recursos naturales de los impactos del cambio climático. Ahora, lo que dice el tribunal es que no existiría ninguna fuente bajo la doctrina del Public Trust para imponer deberes al Estado para actuar afirmativamente de forma a proteger los recursos sujetos a esta administración de los efectos del cambio climático. Ese es un poco el panorama de los casos probablemente más representativos a nivel internacional o extranjero en materia de cambio climático. Generaciones Futuras con Medio Ambiente, ahí lo que se sostenía era el cambio climático junto con el fracaso del gobierno para reducir la deforestación y garantizar el cumplimiento de un objetivo de deforestación cero para el año 2020, amenaza los derechos fundamentales de los demandantes. De aquí, claro, estamos hablando de la Amazonía, que es un área también de interés, sabemos, mundial, y por lo tanto no puede sino reconocerse que hay una obligación no solo nacional, sino que además global, vinculada a los instrumentos nacionales de cada Estado, como los instrumentos internacionales de protección general y de protección de la Amazonía en particular. Eso como primera parte de la presentación. Yo no sé con cuánto tiempo me quedará, pero vamos a tratar de pasar esto
a la segunda parte, en que me gustaría darles una panorámica primero, antes de enfrentar cómo hemos visto el tema del cambio climático en la jurisprudencia nacional. Un poco explicarles cómo se estructura hoy día la institucionalidad ambiental en la que nos situamos nosotros como tribunales ambientales. Si uno mira el cuadro, no sé si logran ver mi cursor, básicamente nosotros nos encontramos con una entidad que es el Ministerio de Medio Ambiente, que se encarga de la política y la regulación de las normas de calidad, normas de emisión y una serie de otras normas de tipo reglamentaria. Luego nos encontramos con las funciones de administración del sistema de evaluación de impacto ambiental del que está encargado el Servicio de Evaluación Ambiental. La función de fiscalización y sanciones está a cargo de la Superintendencia del Medio Ambiente y está en trámite en el Poder Legislativo nuestro el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, que sería el que completaría esta institucionalidad ambiental. Y al hilo de toda esta institucionalidad se crearon luego los tribunales ambientales como una forma de obtener dos cosas. Primero, de poder ejercer un control de los actos administrativos, de las resoluciones de estas entidades, de estas tres entidades, Ministerio de Medio Ambiente, Superintendencia, Servicio de Evaluación Ambiental y en el futuro el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, velar por la legalidad de esos actos administrativos y además atender las demandas por daño ambiental. Están concebidos como tribunales especiales, centrados en lo contencioso administrativo. Chile no tiene un sistema de tribunales contenciosos administrativos y eso ha hecho que se creen no solamente tribunales especializados en materia ambiental, sino que en otras muchas materias. Libre competencia, contratación pública, servicios eléctricos, en fin. Ese es un poco el panorama. Ahora, nosotros también a este panorama hay que agregarle desde el punto de vista cambio climático que Chile no tiene una legislación interna en materia de cambio climático vigente. Está en discusión parlamentaria hoy día una ley marco sobre cambio climático en que sí entrega algunas atribuciones específicas a los tribunales ambientales, pero con carácter general. Nosotros no tenemos en Chile una ley marco todavía interna de cambio climático, lo cual hace de alguna manera más dificultoso que nosotros conozcamos de este tipo de actos. La institucionalidad ambiental de los tribunales ambientales en Chile se definió por tres tribunales ambientales, un primer tribunal ambiental en Antofagasta, también ahí aparezco en la foto porque antes fui ministro suplente de ese tribunal, el segundo tribunal ambiental en Santiago, ahora me toca ejercer el cargo de presidente, y un tercer tribunal ambiental en la ciudad de Valdivia, que se encarga de toda la macro zona sur. En el primer tribunal ambiental, les dije antes de entrar al segundo tribunal ambiental, fui ministro suplente de ese tribunal y me tocó integrar esta causa, que es un relleno sanitario en la ciudad de Iquique, en el norte, en el desierto más árido del mundo, en el que en esa causa señalamos que las municipalidades tienen la obligación de coordinarse con otros municipios y actores que hacen uso de un relleno sanitario. Era un relleno sanitario que estaba en una comuna, pero era utilizado por otras comunas. Así como también los servicios públicos para no realizar, realizar las gestiones administrativas y operacionales para garantizar la protección e integridad de la población. Especialmente este era un relleno sanitario que estaba en una quebrada y uno veía desde una población el relleno sanitario arriba como prácticamente a punto de caerse. De hecho, hay una anécdota que les puedo contar de esa causa, que nos tocó ir a Iquique y alojar en Iquique. Fuimos a la visita al relleno sanitario, y veíamos como cualquier lluvia, ese relleno se caía por la quebrada prácticamente. Entonces había un riesgo enorme ahí. Y resultó que las personas encargadas nos dijeron, no, pero si aquí no llueve nunca, nos decía, si aquí no llueve nunca, si este es el desierto más árido del mundo, si aquí no llueve nunca. Eso, bueno, ya. No. Pasó eso, llegamos en la tarde al hotel en Iquique y en la noche se largó una lluvia que nosotros decíamos no llueve nunca, y a las 2 horas que nosotros bajamos se largó a llover, tanto que es una ciudad que, como es seca, no está preparada para la lluvia, se nos inundaron las piezas del hotel, incluso tuvimos que evacuar las piezas, nos tuvieron que entregar otras, qué sé yo.
pero fue un desastre. Finalmente, afortunadamente, el relleno no se ha caído todavía, pero sí están ya en la evaluación ambiental de otro relleno sanitario distinto. Luego, en otra causa, que es el proyecto de desarrollo Manto Verde, que aquí se discutía un tranque de relave que también estaba en una quebrada. Básicamente, aquí lo que se discutía, y como les adelanté previamente, es si los elementos del cambio climático están o deben ser considerados en la evaluación ambiental de un proyecto o actividad. Y básicamente lo que se dijo es que en rigor no está considerado, porque no está expresamente en la ley que se deba considerar los elementos de cambio climático, aun cuando en la evaluación ambiental sí se considera el factor climático, el factor de clima. De ahí, de alguna manera, está abordado, dijimos, pero claro, la constatación fáctica es que no hay una obligación por parte del titular del proyecto a abordar los elementos de cambio climático, porque tampoco hay una metodología para abordar los elementos de cambio climático en la evaluación de proyectos o actividades. Luego, en el segundo tribunal ambiental, en un caso que fue bien emblemático y ha tenido varios episodios, el caso de la minera Pascualama, que es una minera en altura, una minera prácticamente, es una minera binacional entre Chile y Argentina. Se alegaron elementos de cambio climático, y aquí se señalaba que una protección ambiental adecuada debe considerar no solo la predicción inicial de las medidas de mitigación previstas, sino que también instrumentos de adaptación, que en cuenta a la existencia de cambios sobrevinientes, tanto naturales como por acción humana, referidos básicamente al cambio climático. Este fue un proceso de revisión de una resolución de calificación ambiental, que es el que termina, o el que autoriza ambientalmente, digamos, en la ejecución del proyecto. Luego, en el caso de otra minera también de altura, en el caso de la minera Cerro Colorado, que también se encuentra en la región, en la ciudad de Iquique hacia la cordillera, se catalogó, digamos, o se constató que Chile ha sido catalogado como un país vulnerable al cambio climático, y ahí se invocó la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, y se dice que la autoridad ambiental, al momento de cumplir con la sentencia, debe evaluar el efecto sobre el ecosistema de la extracción de agua subterránea para la actividad minera, considerando escenarios de cambio climático utilizados por los expertos en la materia. Y por último, el tercer tribunal ambiental, aquí también se ha centrado básicamente en los elementos de cambio climático en la evaluación ambiental. Básicamente excluyendo la posibilidad o la obligación del titular del proyecto de actividad de incorporar los elementos de cambio climático en esta materia. Así, en el caso de demandas por daño ambiental, el complejo térmico Bocamina, básicamente también se centró en que la contaminación del aire por material particulado se constató que contribuía a la formación de smog fotoquímico, lluvia ácida, una serie de efectos que afecta indirectamente al cambio climático, impacta los ciclos de gases, formación de neblina, absorción y dispersión de radiación. Es una constatación más científica, desde luego. En el proyecto Tronaduras de Mina Invierno, que es una minera de carbón que está en la zona austral de Chile, que ahora, desde luego, por temas de evaluación ambiental, hoy día se encuentra cerrado, suspendida al menos su operación. Lo que se discutía era la aplicabilidad directa, básicamente, del derecho internacional del medio ambiente, o los tratados internacionales sobre medio ambiente, y la invocabilidad por parte de los administrados. Y aquí se dice que básicamente la discusión sobre la aplicación de estas normas se refiere a la responsabilidad del Estado, más que al traslado hacia los administrados, es decir, que los administrados no podían asumir la responsabilidad que debía asumir el Estado. Con eso, en conclusión, ya termino con esto para quedar abierto a las preguntas que ustedes quieran hacer
de cualquier cosa de la que hayamos hablado, cualquier cosa que pueda ser de su interés. El rol de los tribunales ambientales en materia de justicia ambiental parece invitarnos a presenciar el surgimiento y desarrollo de lo que se podría llamar una justicia climática, entendida como una distribución de riesgos provenientes del cambio climático y la diferenciación en las obligaciones que deben asumir los países de conformidad con la responsabilidad que tienen en el problema de cambio climático. Una segunda idea es que uno de los aspectos va a ser el abordar el concepto de legitimación activa y el concepto de justicia ambiental. Son dos elementos que van a estar arriba de la mesa y que a ver cómo se aborda esto desde el punto de vista del acceso a la justicia ambiental. Y por último, la noción de trato justo que envuelve a la justicia ambiental y que se relaciona con la proporcionalidad de la distribución de estas cargas ambientales, implica que los tribunales seamos, a lo menos, receptivos respecto del debate en materia de distribución de cargas ambientales derivadas de los efectos del cambio climático y a la recepción de pruebas científicas que sean necesarias para que las partes acrediten sus posiciones. Así que con esto termino no sé cuánto me demoré, les pido las disculpas si me tomé mucho tiempo y les agradezco la atención. Muchas gracias. Oh, está perfecto, profesor. Muchísimas gracias a usted por tan extraordinaria conferencia. Vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas. Aquí tenemos varios comentarios y preguntas de nuestros participantes. Les recordamos que ustedes pueden hacer las preguntas o comentarios a través del chat para quienes se encuentran en la plataforma Zoom y a través de la sección comentarios para quienes ven la transmisión desde el canal YouTube. También quiero recordarles que esta conferencia queda grabada y será colgada en nuestro canal YouTube de Senlai y también el de Universitas Fundación. Iniciamos. Rafael Contreras, gracias por esta oportunidad. Alicia Monagas, desde la sala virtual de Zoom. Buenos días, profesora Mayví, muchas gracias por la invitación. Mis respetos al ponente, doctor del piano, saludos desde Caracas. Rafael Contreras, saludos desde Caricuao, Caracas, Venezuela, profesora Mayví. Gracias, saludos a todos. Desde YouTube, Jesús Rodríguez. La litigación climática se está convirtiendo en una guía efectiva para presionar a los estados a incidir en sus políticas climáticas. A ver, Jesús, yo creo que crecientemente los estados están efectivamente tomando en consideración los aspectos que la opinión pública de alguna manera ha ido poniendo de relieve. Y aquí hay varias cosas que, claro, que quedan fuera por la propia ponencia, pero efectivamente yo creo que hay un reflejo de eso en materia de los cumplimientos del compromiso del Acuerdo de París, por ejemplo, en materia de contribuciones nacionales determinadas, o los NDC. Porque los NDC hoy día, más que importar hoy día, por ejemplo, el contenido, se está poniendo mucho relieve en la metodología de elaboración de una contribución nacional determinada. Y en la metodología de elaboración se está poniendo también mucho énfasis en una mayor participación de no solo de expertos, no solo de ONG, sino que también no sé si decir de la opinión pública, pero una participación ciudadana finalmente. Entonces, a pesar que son materias que son complejas, que son materias a veces muy técnicas, pero sí creo que hay una creciente preocupación de los estados por la metodología que se ocupa en los instrumentos para combatir el cambio climático. Y creo que lo que está ocurriendo con las decisiones judiciales está contribuyendo a eso también. O sea, es decir, los casos que veíamos de Urgenda o Massachusetts, etcétera, son casos en los cuales de alguna manera se está empezando, hay alguna noción o de validación de decir, oiga, aquí en las contribuciones nacionales determinadas o en los instrumentos internos o internacionales sobre cambio climático, no puede tener solamente en consideración el solo aspecto técnico o el solo aspecto económico. Hay muchos otros aspectos que considerar que están en la naturaleza de este tipo de instrumentos. No sé si con eso respondo a tu pregunta. Gracias, profesor. Desde YouTube, Paula Díaz. Hola, saludos desde Colombia. ¿Se pudiera fracasar si los gobiernos no adoptan políticas frente a los enormes retos de nuestros tiempos y si en los litigios climáticos no se cumple el principio de separación de poderes?
Eh, o sea, a ver, si no se aquí yo veo dos preguntas en una. La primera, si no se adoptan políticas, desde luego que van a fracasar todos los esfuerzos. Ahora, creo que lo que está detrás de tu pregunta, a ver si la entiendo bien, es cómo pueden incidir los tribunales en materia de políticas públicas, finalmente. Y ahí hay varias posiciones que uno puede sostener. Yo no voy a emitir una opinión en esto, pero claro, es cómo los jueces terminan ya sea incidiendo o incluso haciendo en algunos casos política pública, es algo que ha sido muy criticado desde diversos sectores. Básicamente, yo, justamente ayer tuvimos una reunión con un expresidente de nuestra Corte Suprema en Chile que nos decía, mire, si finalmente los jueces, la letra de la ley la ponen quienes la tienen que poner, el Poder Legislativo, pero los tribunales somos los que ponemos la música finalmente. Entonces, de alguna manera, en esa labor de que alguien pone la letra y que otro pone la música, que es la idea de la separación de poderes, hay una delgada línea roja, no solo en que uno adopte no solamente una postura respecto a la legalidad o ilegalidad de un acto, sino que además uno poder, el hasta qué punto se interfiere o no en las funciones administrativas desde el punto de vista judicial, que eso también altera o puede alterar el principio de separación de poderes. Entonces, ¿puede haber un fracaso en materia de esfuerzos de cambio climático? Sí, pero también puede haber un fracaso, ojo, y eso hay que manejarlo con mucho cuidado, en la propia estabilidad del sistema político, digamos, que se funda en la separación de poderes. Gracias, profesora. A través del canal YouTube, Carlos Méndez pregunta, ¿considera usted, profesor, que los tribunales han venido delineando el equilibrio entre los distintos poderes del Estado en el proceso de gobernanza del cambio climático y especialmente entre los poderes políticos y judicial? En su experiencia por las decisiones de Estados Unidos, pregunto, ¿qué avances observa en Latinoamérica? A ver, creo que Latinoamérica está haciendo, tiene avances incipientes, pero yo creo que está dando pasos bien firmes. Especialmente, creo que es bien interesante de mirar la jurisprudencia que se está desarrollando en Colombia en la materia. Se está desarrollando bastante jurisprudencia que, insisto, en algunos casos hay quienes dicen que está interviniendo en políticas públicas, que los tribunales están haciendo política pública derechamente cuando, por ejemplo, obligan a una serie de municipios a adoptar acciones para la limpieza del río Bogotá, por ejemplo, u otros ríos que se ha alegado su contaminación. Chile también está dando algunos pasos. Costa Rica también ha dado pasos importantes. Pero estamos en un régimen incipiente, estamos en una etapa incipiente y que creo que viene dada también porque nos falta todavía a lo mejor una mayor cantidad de instituciones que vayan impulsando algunos cambios. Hay veces que se pueden dar y hay veces que no, pero si van impulsando y van forzando de alguna manera los tribunales a plantearse casos que son difíciles. Casos difíciles me refiero a aquellos casos en que pueden haber tantos argumentos para una posición como argumentos para otra posición. Entonces, no hay casos fáciles en este mundo, quiero decir, pero los casos difíciles más o menos uno los puede identificar en esa línea. O sea, que hay tantos argumentos para un lado como argumentos para otro. Entonces, en ese tipo de casos son los que se empiezan a impulsar avances a lo mejor en este tipo de temas. Gracias, profesor. Juan Carlos Cisternas Fris, buenas tardes. La Corte Suprema ha resuelto casos con fundamentos climáticos, como por ejemplo Municipalidad de Lo Barnechea del 2018 y Canal Papén en el 2020, en los cuales no ha considerado las alegaciones por caso fortuito. ¿Cree usted que esos criterios deban ser considerados en una futura regulación?
Y por otra parte, considerando los casos expuestos, ¿le parece que los TA sean absolutamente competentes para conocer de estos litigios independientemente de la materia? Saludos, Juan Carlos Cisternas, doctorando en litigios climáticos desde Chile. Nos saluda en la sala de la plataforma Zoom. Muchas gracias por la pregunta, Juan Carlos. Mira, yo la verdad las cosas que los casos que tú comentas de la Municipalidad de Barnechea y el caso Papen, la verdad es que no los tenía en mi radar. De hecho, hicimos nosotros, porque son casos nacionales de Chile, que yo entendería que deberían ser de recurso de protección seguramente, pero puede ser también de otras materias. Nosotros del rastreo que hemos hecho en materia de recurso de protección, y por eso tampoco hice referencia en la jurisprudencia nacional, no encontramos casos en que se circunscriban a esta materia de litigación climática, pero si los tienes y me los pudiera remitir, encantado, me gustaría revisarlo. Ahora, claro, me dicen en el chat que son por falta de servicio, son reclamaciones por falta de servicio. Sería interesante mirarlo y ver si esos criterios pueden ser aplicables en futuras legislaciones, porque como no los tengo en el RAR, no te sabría decir qué criterios adoptaron y cómo se fundamentó el caso fortuito o qué vinculación tiene el caso fortuito con cambio climático. Pero de todas maneras sería muy, muy interesante tenerlos presentes para ver finalmente qué cosas se puede aplicar en la materia. Gracias. Siguiente pregunta o comentario desde la sala virtual de Zoom. Buenos días, profesor. Federico Ragno desde Argentina. Le consulta, ¿cómo se valoran en juicio los informes internacionales de cambio climático, como los informes del Grupo Intergubernamental de Expertos, IPCC? Muchas gracias. Claro, los informes de la IPCC en general, bueno, desde luego sirven como un fundamento muy, muy relevante para la elaboración de políticas públicas y para las contribuciones nacionales determinadas, especialmente el Acuerdo de París, tiene un ámbito importante en materia de elaboración de políticas. En el caso nuestro, en el caso chileno, nosotros tendríamos que decir que los IPCC, o sea, que los informes de la IPCC, generalmente, a ver, se revisan cuando hay cuestiones de cambio climático involucradas. Por ejemplo, se revisan los informes, no solamente eso, sino que los informes técnicos relativos a las modelaciones en materia de cambio climático, por ejemplo, las perspectivas de mayor o menor cantidad de lluvia para efectos de la disponibilidad de agua a futuro. Lo vimos en el caso de Cerro Colorado, en el cual, de alguna manera, el factor cambio climático que se debía considerar era cómo se venían trabajando las modelaciones respecto de la disponibilidad de agua futura en la zona determinada donde se va a desarrollar el proyecto de actividad. Entonces, respecto de esos temas, respecto de los temas específicos, por supuesto funciona como una fuente de consulta y como una fuente a la que los tribunales podemos recurrir para efectos de fundamentar la sentencia finalmente, porque la sentencia en Chile, una de las gracias de los tribunales ambientales, es que el fundamento de la sentencia no solamente debe ser jurídico, sino que también debe ser científico. Entonces, los informes de la IPCC pueden funcionar como fundamentos científicos eventualmente de sentencias en las cuales estén involucradas estas cuestiones. Gracias. Rafael Contreras, también desde la sala virtual en Zoom. Con la globalización, creo que el cambio climático debe regularse más allá de la ley para evitar crear leyes desbocadas. Es un comentario de Rafael Contreras. Rafael, yo comparto que los temas de cambio climático no solamente se regulan o se controlan a nivel legislativo. O sea, la ley no es la solución a todo. Y creo que hay cambios en materia de adaptación de cambio climático, que eso es a nivel nacional, pero es multinivel, o sea, a nivel nacional, a nivel regional o a nivel local, y hay temas de cooperación que son muy relevantes justamente también para mitigación y adaptación a cambio climático. Y hay cuestiones también que son individuales de los distintos actores, de los distintos contribuyentes al cambio climático, que tienen que ver también con políticas de responsabilidad social muchas veces,
y con instrumentos también de incentivo a una mayor contribución a mitigar los efectos de cambio climático. Sí, Juan Carlos Cisternas le comentó que son por falta de servicio, que se los envía por su correo. Sí, los espero para poder revisarlo. Alicia Monagas, también desde la sala de la aula virtual Zoom. Querido doctor del piano, luego de las sesiones de la sala CENLAE dedicados a los temas ambientales, podríamos pensar más que en una justicia climática, una más bien dedicada a la justicia energética ambiental, pues estamos abordando temas de los proyectos con graves impactos ambientales que dañan severamente el medio ambiente sano. ¿Usted qué opina sobre ese alcance? Lo que pasa es que la energía es uno de los elementos, y desde luego que puede ser el elemento que más contribuye probablemente al cambio climático, pero no es el único. No es el único que contribuye, y creo que esto tiene que ser un combate, digámoslo así, al cambio climático que es multinivel. Es decir, los proyectos mineros también generan una altísima contribución a los gases de efecto invernadero. Es decir, la contaminación, la polución de las ciudades, también, que claro, están indirectamente vinculados a la energía. La energía, sabemos, es la base de todo el resto. O sea, sin energía no podemos hacer ninguna otra actividad. Y eso es cierto, que la energía no solamente es la que más contribuye, sino que está en la base también del resto de las actividades. Pero hay un problema de oferta de energía, y también hay un problema de demanda de esa energía. ¿De cuánto se demanda de esa energía y de qué tipo de energía se demanda? Porque finalmente, si vamos a seguir demandando combustibles fósiles, nos vamos a seguir encontrando con el mismo problema. Pero si la propia industria asociada que necesita la energía requiere energía limpia, porque su proceso así lo exigen, o porque no se necesita la energía fósil, estoy pensando, por ejemplo, en el aumento de los vehículos, ya sea híbridos o eléctricos, por ejemplo, también hay una contribución importante. O sea, se ataca desde la oferta energética, pero también desde la demanda energética. Creo que es importante abordarlo. Muchas gracias, doctor. Dice Federico Ragno. Le hago otra consulta. ¿Se ha planteado la conexidad del impacto del cambio climático y el ejercicio de los derechos humanos? A ver, en los casos que les planteé, sí. Y si ustedes revisan, las distintas contribuciones científicas que se han dado en la materia, hay muchísima conexión entre, y se analiza muchísima conexión entre el fenómeno de cambio climático y los derechos humanos, especialmente viene dado por los impactos que el cambio climático genera en otros derechos. Esa es probablemente la mayor digamos, contribución científica de la literatura. En cómo se vinculan los efectos del cambio climático con el goce y ejercicio de los derechos humanos, por ejemplo, el derecho humano al agua, o el propio derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, o un medio ambiente sano, o como se llame, que quieren decir básicamente lo mismo. O cómo se ejercen los distintos restantes derechos. Sabemos de la interdependencia y la universalidad de los derechos humanos, y están muy dados hacia los efectos que el cambio climático produce en la materia. Alicia Monaga, muchas gracias, profesor. ¿Las reclamaciones que usted ha conocido solo han sido de la legalidad de los actos administrativos o ha conocido acciones para proteger los derechos humanos relacionados con el ambiente sano? Es una pregunta más amplia que cambio climático. O sea, la puedo responder en términos más amplios que cambio climático. En general, la competencia de los tribunales ambientales en Chile no es es una competencia que viene dada por las reclamaciones de legalidad de actos administrativos, en los cuales dentro de ese marco se han alegado vulneraciones al derecho a vivir en un medio ambiente sano. Por ejemplo, tuvimos un caso reciente
en que yo les recomiendo, a lo mejor si ustedes quieren lo pueden ver, tenemos en el link la página www.tribunalambiental.cl, tenemos una sección de sentencias donde están todas las sentencias que hemos dictado, y dictamos una reciente que tuvo que ver con una zona de sacrificio que existe en Chile, que es la zona de sacrificio que se llama, con lo que se llama zona de sacrificio, que es la zona de Quintero Puchuncaví, que en esa zona se elaboró un plan de prevención y descontaminación ambiental, y ese plan de prevención y descontaminación ambiental se reclamó ante el tribunal. El dato de la causa es R, que correspondiente a reclamación, guión 210. Si ustedes van a ver esa sentencia, y esa es una causa en que se alegó efectivamente directamente la protección del medio ambiente sano. Hay otros ejemplos. Nosotros miramos también, tenemos como competencia adicional las demandas por daño ambiental. Es decir, la declaración de que se haya producido daño ambiental son también de competencia de los tribunales ambientales, y ahí algunas cosas se han ventilado sobre el asunto. También se han ventilado también temas de cambio climático en la demanda por daño ambiental, justamente en el caso Pascualama, que no lo puse acá porque estaba relacionado también con otra de las causas. Pero lo que pasa es que nosotros, el recurso de protección ambiental, vamos a decir, el recurso de protección que está directamente orientado a reclamar o alegar vulneraciones de derechos fundamentales por el derecho a vivir en un medio ambiente sano, por un medio ambiente libre de contaminación, como lo contiene la Constitución nuestra, es de competencia de las Cortes de Apelaciones, de los Tribunales Superiores de Justicia. Y ahí, si le interesa indagar por ese tipo de causas que van directamente vinculadas a la protección de un medio ambiente libre y sano, alegada directamente, le recomiendo hacer una visita, digamos, una vista a los recursos de protección que se han interpuesto en las Cortes de Apelaciones del país y que también han sido conocidas por nuestra Corte Suprema. Ahí está el foco principal. Está sin micrófono, Maggie. Rafael Contreras, en Venezuela. Ay, me perdí. En Venezuela se tuvo el proyecto de saneamiento al río Guaire, pero nunca se dio. Federico Ragno, muchas gracias, profesor. Profesor, ¿podría decirme nuevamente sobre el Tribunal Ambiental? Creo que Rafael se refiere a la página, ¿no? A la página. Lo voy a poner aquí en el chat también para que puedan ir directamente. Es www.tribunalambiental.cl. Alicia Monagas, excelente. Siempre agradezco estos encuentros muy provechosos. Felicitaciones a CENLAE. Gracias, Alicia. Gracias por participar y por tus comentarios y preguntas. En el chat está colocado la página del tribunal que el profesor hizo referencia para quienes quieran visitarla y conocer de las sentencias. Rafael Contreras, profesor, muchas gracias. Mi correo, aquí le coloca el correo de Rafael Contreras. Hay otra pregunta que nos quedó pendiente desde el canal YouTube. En la última década se han presentado demandas en contra de los estados por no cumplir con sus obligaciones en materia de cambio climático. ¿Cuáles son los estados en Latinoamérica que más han incumplido sus obligaciones? La verdad es que es una pregunta que yo no sabría responderle, primero porque no tengo el dato, y segundo porque tampoco existe un parámetro para yo definir qué estados han incumplido, porque no ha habido ninguna sentencia de un tribunal, entiendo, internacional al menos, que haya condenado al Estado por el incumplimiento, por ejemplo, de cosas como no tengo ese dato, por lo tanto no podría, yo lamento, pero no podría darle esa respuesta así con los datos sobre la mesa. Bueno, no hay más preguntas de nuestros participantes ni comentarios. Estuvieron bastante activos. Muchísimas gracias a todos por participar, hacer sus comentarios y preguntas y por estar siempre atentos al llamado del Aula Virtual de Derecho Latinoamericano CENLAE. Vamos a despedirnos con reflexiones, propuestas finales, profesor. Siempre despedimos la conferencia con alguna intervención de reflexión sobre los temas que se están tratando y especialmente en este caso que hablamos de
un ciclo de conferencias sobre materia ambiental, pero no solamente tocamos todos los temas, sino además, muy importante, el tema del cambio climático para nuestra región. A ver, yo a lo mejor, mi reflexión, no venía preparado para esto, ¿eh? pero vamos a tratar de hacer alguna reflexión. En este tipo de cosas, en las materias ambientales, creo que es muy valorable y hay que tener muy presente, porque si no somos incompletos en el análisis ambiental, en los aspectos no solamente de cuidado del medio ambiente, sino que también en los aspectos sociales que ello conlleva, en los aspectos económicos que también conlleva, y especialmente también en los aspectos científicos. Creo que una visión global del asunto no puede dejar de lado los elementos extrajurídicos que uno como formación o de formación profesional tiene generalmente en estas cosas. Yo no sé, me imagino, no sé si todos acá tengan formación jurídica o tienen formaciones científicas o en otros ámbitos, pero es imposible poder abordar adecuadamente los temas ambientales y especialmente el cambio climático sin una visión de conjunto de las implicancias y los efectos que tiene una decisión ambiental. Porque eso finalmente es el desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible tiene que ver con los aspectos económicos, sociales, ambientales y diría también científicos que tienen que estar en la ecuación. Bueno, profesor, muchísimas gracias por la extraordinaria ponencia que nos ha dado y por responder todas las preguntas que a todos los participantes que han realizado, no solamente en la sala virtual de la plataforma Zoom, sino a través de nuestro canal YouTube. Muchísimas gracias, esperamos tenerlo nuevamente en el aula virtual de Derecho Latinoamericano CENLAE. Gracias a todos los participantes por sus comentarios y por estar en esta aula virtual. La invitación es para el próximo año, el 2021, a continuar con el ciclo de conferencias en materia ambiental y en todas las áreas del derecho latinoamericano que estamos desarrollando. Vamos a iniciar actividades nuevamente a partir del 15 de enero del 2021. Recuerden que esta es nuestra conferencia de cierre, una conferencia magistral por parte del profesor Cristian del Piano, y de verdad que muchísimas gracias a todos por estar acá. Es muy importante porque en los últimos años el cambio climático ha alcanzado un nivel de emergencia en muchísimos países de Latinoamérica y poniendo en riesgo no solamente la alimentación, sino la salud y el acceso al agua para millones de personas. Por eso estos espacios de disertación jurídica y en este tema tan interesante para el mundo como es el cambio climático, nosotros en CENLAE pues les damos siempre, nos ponemos a su disposición para debatir, para hacer propuestas en la mejora de lo que es el ambiente para la ciudadanía. Así que la próxima conferencia a partir del 15 de enero en nuestras redes sociales. Recuerden que esta conferencia está grabada y la pueden repetir, la pueden compartir con sus colegas, y la próxima conferencia nos vemos a la misma hora, el viernes a la misma hora, 9 de la mañana México, 10 de la mañana Colombia, México, Perú, y a las 11 de la mañana Venezuela, 12 del mediodía Chile y 4 de la tarde estaremos transmitiendo para Europa. Muchísimas gracias, feliz día donde quiera que se encuentren y feliz Navidad y que el próximo año sea mejor para todos. Muchas gracias, feliz Navidad para ustedes.